Bienvenida en este espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Estamos completamente en vivo. Ahora ya estamos en la televisión. Un privilegio enorme poder saludarlos. Los saluda Jaime Núñez. Hay receso en el Senado de la República. Así está llamando la presidenta de la Cámara, Olga Sánchez Cordero. Vamos a estar en unos minutos con nuestro compañero Israel Aldave. Comenzamos con lo que está ocurriendo en Cámara de Diputados. Ahí Santiago Krill ya rindió protesta como presidente de la Cámara de Diputados. Luego de ser ratificado por mayoría calificada, 455 votos a favor, 2 en contra, abstenciones, no, 455 a favor, 2 abstenciones y ningún voto en contra. Reitero, 455 a favor, 2 abstenciones y ningún voto en contra. En el Senado, pues hay receso, todavía está en un limbo, lo que puede ocurrir en el Senado de la República. En otros temas, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional dependa de la Sedena ya fue recibida en la Cámara de Diputados. También el mandatario enviará la iniciativa de tregua mundial al Consejo de Seguridad, así lo confirmó el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente. Michelle Bachelet concluye su mandato como alta comisionada de la ONU y así se despide. Como mujer y feminista de toda la vida, quiero rendir un homenaje particular a las mujeres defensoras de los derechos humanos, que han estado a la vanguardia de los avances en todos los derechos humanos, así como de los movimientos sociales que nos han beneficiado a todas y todos. A menudo han sido ellas quienes han traído a la mesa las voces no escuchadas de aquellos que se llevan la peor parte de la violencia y el conflicto. Bueno, es lo que dijo Michelle Bachelet como último mensaje al frente de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas. Fue asesinada la activista Rosario Rodríguez Barraza, que desde el 2019 buscaba a su hijo desaparecido, formaba parte de las madres rastreadoras del colectivo Corazones sin Justicia allá en Sinaloa. Terrible, terrible noticia. El Banco de México estima mayor inflación y recorta la expectativa de crecimiento a 1.6%, y la Bolsa Mexicana de Valores cae 6.7% en agosto, su peor cierre desde el 98, así ya lo platicábamos ampliamente hace unos minutos. Es oficial. Se publicó en el Diario Oficial el decreto de creación del IMSS Bienestar, el nuevo organismo de salud pública descentralizada. Y la NASA alista nuevamente el lanzamiento de Artemis 1 a la Luna para el 3 de septiembre. También hay información que tiene que ver con lo que está sucediendo en otros sentidos de la vida política a nivel nacional. De eso vamos a estar platicando más adelante. Así que quédese con nosotros. Ya lo sabe que estamos en el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Estamos a través de la radio en el 104.1 FM, 1500 de AM. Vamos a estar con Israel Aldave. Se reporta receso en la votación que se tiene. No hay claridad, nos están dando a conocer que hubo más votos nulos que de los que se pueden cuantificar para que Alejandro Armenta, el senador de la República, quede al frente de la presidencia del Senado de la República. Haremos la pausa y regresaremos con el detalle de esta información. Así que quédese con nosotros, no le cambie, regresamos. Pues qué cosa en el Senado de la República. Veo que hay más votos anulados que los que pudo sumar o llevar a su causa Alejandro Armenta. A ver, cuéntanos, porque hay un receso, ¿verdad? No, Jaime, fíjate que justamente en estos momentos pues ya se ha contabilizado todos los votos, Jaime, que se depositaron en esta urna transparente de los 122 senadores que pasaron lista en la sesión de esta para elegir a la mesa directiva de la Cámara Alta. Sin embargo, pues en estos momentos pues todo indica que a los senadores no les cuadran los números, Jaime. Tiene más de 10 minutos que se terminó esta contabilización por parte de estas boletas y hasta este momento pues no dan de sí estos números. Justamente ha tomado la palabra hace unos cuantos minutos el coordinador Ricardo Monreal y así pues van a empezar uno a uno a tomar la palabra. Vemos ahí en las imágenes de Cristian Ramírez a Olga Sánchez Cordero, quien incluso ya se paró de esta silla en donde preside esta sesión. Y fíjate, Jaime, que desde este balcón del piso número 2 donde nos encontramos pudimos captar con las imágenes de las cámaras, de los teléfonos, pues una papeleta que le entregaron al coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. En esta aparece pues una nueva modalidad de votación
votación dice diferenciado 4 votos, en blanco 10, en duda 1, a favor 52 y nulos 52. De confirmarse estos números que estamos dando a conocer, Jaime, pues no estaría alcanzando la mayoría simple que necesita el nombramiento de Alejandro Aramenta para pues ser electo como presidente del Senado de la República. Incluso fíjate, Jaime, que pues hace unos cuantos minutos todos los coordinadores subieron a dialogar con la todavía presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, como la vemos en estos, exactamente, hicieron un team back y pues varios legisladores pidieron que solamente estos lugares pueden ser ocupados por los integrantes de la mesa directiva. Incluso hace unos cuantos minutos Olga Sánchez Cordero pues estaba solicitando que se repitiera la votación y todo indica, Jaime, que se va a repetir la votación. A mano alzada lo podemos observar aquí en las imágenes de Cristian Ramírez. Por supuesto, la oposición está en contra de que se lleve a cabo de nueva cuenta esta votación, pero pues bueno, Morena y sus aliados políticos tienen la mayoría, pues por lo cual todo indica, como lo está anunciando en estos momentos Olga Sánchez Cordero, que se repite la votación. Los números no les cuadran aquí a los senadores de la República, Jaime, y esto pues por supuesto va a ser calificado como un hecho, como un acto pues antidemocrático, Jaime. Nunca había ocurrido esta situación, que se tenga que repetir una votación, pues porque simple y sencillamente a los señores legisladores no les cuadran los números, Jaime. ¿Pero por qué, Israel? O sea, ¿recuerdas que hace, no sé, no tengo claro, ¿te acuerdas? Pero que hubo hasta cámara lenta porque decían que uno no había votado en la urna y que la había echado afuera y que sí, que no. ¿Recuerdas que hubo una confusión tremenda? No recuerdo en cuál legislatura fue, mi querido Israel, seguramente tú lo traes en la memoria fresca. Y ahora van a repetir la votación. ¿Esto es legal? Fíjate, Jaime, muy bien lo señalas, esto pues no es la primera vez que ocurre, esa votación polémica sin duda, como tú muy bien lo recordabas, se trató cuando se eligió a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Exacto. Incluso pues se responsabilizó a varios legisladores, incluidos los del PAN, Jaime, que no aparecían los números, si no mal recuerdo, Jaime, en aquel momento se habían emitido 122 votos y resultó que había 123, una cosa así, pero fíjate que no, Jaime, no es legal esto que está ocurriendo aquí en el Senado. Todos y cada uno de los legisladores depositaron en urna transparente su sufragio y pues a los senadores no les cuadran, Jaime, y eso es lo que llama mucho la atención, esa papeleta que logramos observar con las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez desde este balcón número 2, ese concepto de diferenciado, nunca habíamos visto que existiera ese concepto de diferenciado. Suponemos que se refiere a pues al voto diferenciado de 4 senadores o en duda 1, pues ahí tampoco nunca habíamos visto. Simple y sencillamente es a favor, en contra o nulo, y no estas dos categorías que hoy pues literalmente se están inventando los senadores, Jaime. No es legal, por supuesto, y la oposición pues a ver cómo reacciona ante pues este hecho verdaderamente ilegal, antidemocrático, Jaime. Híjole. Regresamos contigo, Israel, en cuanto nos indiques. Vamos a estar también nosotros monitoreando aquí lo que tenemos que viene en la transmisión oficial del canal del Congreso. Veremos qué es lo que ocurre, pero de todos modos vamos a estar en contacto contigo y con nuestro camarógrafo, con Cristian Ramírez, en esta cámara que tiene ahí apuntada hacia la parte de donde se encuentra pues la mesa directiva del Senado de la República. Sí, Jaime, fíjate, mira, observamos justamente las imágenes de Cristian Ramírez, como la senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Ramírez, ella que viste una blusa blanca y estaba caminando detrás de la senadora Olga Sánchez Cordero, pues ya volvió a acomodar las papeletas. No sabemos qué vaya a pasar con ellas, todo indica que estas pues van a ser destruidas, pues para evitar cualquier chanchullo, Jaime. Pues sí, pues ahí no pierdas de vista ni la urna, ni las papeletas, ni todo lo que ocurre ahí en el Senado de la República. Qué cosas, qué tiempos se viven en la política en el país. Isra, regresamos contigo en unos minutos. Gracias. Por supuesto, Jaime, continuamos aquí muy pendientes. Muy buenas noches a mi compañero Israel Aldave, que vaya que hay estiras y aflojas ahí en el Senado de la República. Vamos contigo, Sara Pablo, lo que pasó hoy en la mañanera y por supuesto también la visita del embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, el embajador Juan Ramón de la Fuente. Lo que ha propuesto el presidente es llevar
a la máxima tribuna de la humanidad, este tema que tiene que ver con la pacificación y todo lo que está alrededor de esta agenda que ha promovido el presidente. Te saludo, Sara, muy buenas noches. Igualmente, Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Si los ministros de la Suprema Corte eliminan la prisión preventiva oficiosa, pues actuarían como legisladores y sería una barbaridad. Así lo consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito del debate que se dará el 5 de septiembre en el máximo tribunal del país. Señaló que incluso juristas que no coinciden con su gobierno, como Diego Valadez, han advertido que de prosperar la desaparición de dicha figura, usurparían un poder al invadir facultades del legislativo. Opinó el presidente que dejar en manos de un juez la aplicación de la medida cautelar significaría la nulidad del artículo 19 constitucional, que se refiere justo a los casos en que se aplica la prisión preventiva. ¿Se convierten los ministros en legisladores? Algo que nunca había sucedido, que el Poder Judicial borrara, nulificara un artículo de la Constitución. No, claro, el Congreso, pero no la Suprema Corte de Justicia. Sería una barbaridad. No, pues imagínense. El presidente Jaime había comprometido que presentaría una lista de los casos en que por orden de un juez se ha puesto en libertad a un presunto delincuente o se devuelve en cantidades millonarias. Sin embargo, pues él argumentó que no se trata de incurrir en humillaciones o juicios sumarios o linchamientos, por lo que optará por enviar toda esta información al Consejo de la Judicatura, que por cierto, dice el presidente, ha hecho muy poco para sancionar a jueces corruptos. Dijo que existen casos relacionados pues con delitos graves como corrupción, secuestros, feminicidios, homicidios, lavado de dinero y delincuencia organizada. Esto fue lo que dijo el presidente. Nombres de los jueces, porque los estaríamos humillando. Es muy fuerte el que el presidente de México señale a estos jueces aquí. Entonces, vamos a entregar el expediente completo de todos los casos, porque hay casos de políticos, hay casos de jefes de la delincuencia organizada, hay de todo tipo de casos, de personajes a los que se les han devuelto millones de pesos por decisiones de jueces. Más tarde, Jaime, comentar que el presidente López Obrador se reunió con el embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, quien informó que en la Asamblea de Naciones Unidas, que se va a realizar en septiembre, se va a impulsar la propuesta del presidente para conformar un comité que refuerce las acciones de mediación y diálogo en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Luego de reunirse, pues también señaló que será Marcelo Ebrard, el canciller, quien viaja a Nueva York para exponer este tema. Él tiene particular interés en que en este comité, que esté encabezado por el secretario general de la ONU, participen también el jefe de Estado de la India y el Papa Francisco. De manera que vamos a trabajar en esta iniciativa para presentarla oportunamente y un poco más adelante el secretario Marcelo Ebrard, cuando acuda al inicio de la próxima Asamblea General a mediados de mes, seguramente también ahí lo reforzará en tribuna. Esa fue básicamente el motivo de la reunión con el presidente. Pues parte de lo que ocurrió en el transcurso de la mañana, Jaime, porque en la tarde el presidente se fue a jugar béisbol con personalidades como Fernando Valenzuela, y el día de mañana el cuarto informe de gobierno en Palacio Nacional a las 5 de la tarde. Así es, Sara. Oye, ¿hay claridad de que ese video, el que subió, el que bien comentas, tiene en las redes sociales, se elaboró el día de hoy, Sara? Te lo pregunto porque recuerdo muy bien que en algún momento se comentó que el presidente en estas mañaneras, seguramente tú lo traes más claro, llegó a comentar que había visto a Fernando Valenzuela. No es que lo recuerdo del todo claro, lo estoy recordando de memoria. Y recuerdo que el día de la mina, ese miércoles, se vio salir en el Jetta blanco
al presidente López Obrador ya vestido de cómo va cuando va a jugar béisbol. Ese día ya no salió nada porque por la tragedia, me imagino, de la mina, y no se dio a conocer ya nada de esa posible actividad deportiva que había tenido. Y hoy conocemos este video. No tengo claro si fue el video hoy, porque sí hay grandes figuras del béisbol, y hoy también se dio una gran noticia del béisbol que tiene que ver con la Ciudad de México y una serie que se va a estar presentando en marzo del próximo año. Pues sí, no hay esa claridad, porque bueno, pues hay que decir que el presidente bastante seguido sale justamente a jugar, digo, no siempre con estas personalidades. Entonces, bueno, pues hoy se colocó el video que tiene producción, digamos, porque a veces pues coloca nada más algunos segunditos y ya queda. Bueno, pues el presidente decidió... Hoy tiene hasta dron también... y toda la cosa, ¿no? Hay toma de aérea y toda la cosa. Sí, tiene producción, va con estas pues como mini entrevistas o presentaciones que hace el presidente de cada uno de estos personajes, y antes recibió a directivos de las grandes ligas de los Padres de San Diego. Entonces, bueno, pues quizá para relacionarlo, pues hoy lo colocó, pero bueno, pues no tenemos la seguridad de que haya sido hoy mismo este juego. Y bueno, pues ahora mañana no habrá conferencia mañanera, ya lo hemos comentado, habrá informe de gobierno a las 5 de la tarde, y como es normal, como se ha hecho a lo largo de los informes que el presidente da en este ejercicio que tiene, no hay conferencia mañanera. Así que vamos a estar muy al pendiente, mi querida Sara. Gracias, descanse y cuídate mucho. Claro que sí. Buenas noches, Jaime. Muy buenas noches a mi compañera Sara Pablo. Voy directamente contigo, Magda Guardiola. Te encuentras en Coahuila. Se dice que ya las esposas de los mineros firmaron este acuerdo con las autoridades. ¿Qué tienes de claridad? No se han dado los detalles por respeto a todo lo que esto significa. Hoy, 4 semanas, Magda, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches al auditorio. Así es, las viudas de los 10 trabajadores mineros atrapados desde hace ya 28 días en este pozo de carbón del Pinabete, pues firmaron este miércoles de conformidad realizar el tajo a cielo abierto para rescatar en hasta 11 meses a sus seres queridos y pues recibir una indemnización. Los mineros sobrevivientes, pues ellos han quedado a la deriva, pero escuchemos a Laura Velázquez. Ya está todo listo, ya están firmándolo en este momento. ¿En qué términos está este documento? ¿Qué contiene este documento? El compromiso que adquiere el gobierno federal con ellas de entregar la indemnización, de hacer el tajo a cielo abierto y posteriormente el memorial. Es básicamente un compromiso de nosotros hacia ellas. Jaime, pues por la mañana algunas de las viudas y familiares seguían renuentes a asignar este documento por falta de especificaciones en los acuerdos. De acuerdo a Carolina Álvarez, quien es la viuda de Jorge Luis Martínez Valdés, uno de estos mineros accidentados, bueno, pues es que ella comentó que no era en sí una carta compromiso la que les habían entregado, que era más bien una hoja en donde únicamente decía está conforme con el tajo a cielo abierto, está conforme con la indemnización, está conforme con el memorial. Bueno, pues en lo particular ella exigió que se le diera un papel con toda la cuestión legal en forma, sobre todo que llevara las cláusulas y que diera a conocer la fecha exacta de la entrega y el monto que se les iba a dar de indemnización. Comentarte también que, bueno, pues la autoridad federal, la Coordinación Nacional de Protección Civil, dijo que los planos del proyecto ya fueron presentados por personal de la Comisión Federal de Electricidad a las familias en estas mesas de trabajo que sostuvieron durante el día de ayer, y bueno, pues que van a iniciar labores de arranque de esta obra el tajo a cielo abierto, pues prácticamente a la brevedad, cuando la Comisión Federal de Electricidad así lo defina. La Coordinadora Nacional de Protección Civil dijo que ya estaba todo listo, y en cuanto a la indemnización, pues ella también declinó a hacer pues transparente este monto. Dijo que el gobierno federal es quien se va a hacer cargo de entregar este monto, y no quiso dar a conocer detalles por respeto a la familia y la privacidad también de estas familias, pero sí dijo que es una cantidad digna y muy importante. Comentarte también que, bueno, pues el reproche a casi un mes de esta tragedia minera por parte de los familiares sigue siendo
pues esta forma en la que se han conducido con ellos de verdad es a medias desde un principio, primero en cuanto a lo del rescate, a los trabajos, al avance, y luego pues ahora con el tema de las indemnizaciones. Laura Velázquez Alzúa también dio a conocer que será la próxima semana cuando las instancias federales correspondientes pues den a conocer detalles patronales y de la propiedad de este pozo siniestrado, Jaime. Gracias, vamos a estar atentos, Magda, y bueno, por supuesto también, pues entendiendo y guardando la discreción de lo que firmaron, y bueno, pues en algún momento se va a conocer esta situación, y hemos visto a las familias ya incluso encontradas, ¿no? Unas a favor, unas en contra, y también con los modos, ¿no?, que se tomó la decisión de realizar el rescate como lo están señalando, y bueno, cómo sacaron de la discusión a todas las personas, dejando solamente a las esposas, ¿no, Magda? Sí, así fue. Los familiares directos, que también son familiares directos, padres, madres, exacto, hijos, ellos no tuvieron voz en en este diálogo que tuvieron las autoridades con las esposas, que son exacto, como los que es lo que se queja, más, ¿no? Que es la crítica que hace, ¿no?, allá en Coahuila. Pues Magda, vamos a estar muy al tanto y entendiendo también, pues que ya rescatarlos con vida es imposible, y ahora veremos qué es lo que viene. Y esperemos que los encuentren y los localicen pronto. Cuídate, Magda. Gracias. Muy buenas noches. Un abrazo. Muy buenas noches. Adiós. Ayer hablábamos en este espacio informativo sobre lo que están haciendo las empresas, las organizaciones desde sus oficinas de recursos humanos para pues generar una menor concentración o rotaciones, que el socio, que el empleado, es que ya no se usa la palabra empleado, tiene otra dinámica en esta nueva manera de representarnos y de reflejarnos en las empresas, en las organizaciones, y lo que hacen las oficinas de recursos humanos. Alma Rosa García, ayer tuvimos un pequeño problema con la calidad del audio, esperemos mejorarlo. Ella es CEO de Great Place to Work en México. Alma Rosa, nos decías lo que han identificado ustedes desde Great Place to Work en torno a los recursos humanos y lo que están haciendo para que la rotación sea menor y que los empleados, o en este caso los socios o quienes pertenecen a las organizaciones, pues sean o estén mejor representados. ¿Cómo te va? Nuevamente, buenas noches. Hola, Jaime, buenas noches. Pues encantada, esperemos que ahora sí la comunicación esté bien. Fíjate que platicábamos ayer este tema súper importante, que a raíz de la pandemia, la verdad es que el entorno laboral se ha revolucionado y ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces, por eso, fíjate que hoy en la mañana tuvimos la premiación de los 100 mejores líderes de recursos humanos en México, porque creo que hay datos y cifras muy interesantes de lo que está pasando en México, fíjate. Y te empezaré a decir que en México el año pasado ya mostrábamos, a raíz de la pandemia, que todo el mundo se fue a su casa y que empezamos a trabajar en casa, y pues obviamente eso incrementó la jornada laboral en casi 3 horas en promedio, ¿no? Entonces el cansancio de los colaboradores empezó a ser de manera importante, igual que los índices de estrés empezaron a aumentar, y ahorita en México 1 de cada 4 colaboradores tiene problemas de salud mental. Y si eso le sumamos que mira, el año pasado el famoso burnout o el famoso índice de agotamiento laboral estaba en un 56% en México. Este año se incrementó un 75%, y si lo comparamos con otros países, por ejemplo, China está en un 73%, Estados Unidos en un 59%, es preocupante en dónde estamos en México. A eso hay que agregarle por ejemplo, hay fenómenos que se están dando en Estados Unidos y en Europa, donde en los trabajos está existiendo una ola de la gran renuncia, en donde la gente ya está cansada y entonces está renunciando a los trabajos sin un porqué atrás. Y en México ya empieza, que ya habíamos estado muy estables en ese sentido, ya más del 40% de las empresas ya registra un aumento inusual en sus renuncias de los colaboradores. El índice de rotación voluntaria que tenemos en México está en el 17%, cuando, por ejemplo, países de Latinoamérica están en solamente el 10%. Entonces, ahí es donde viene el trabajo importante de estos líderes de recursos humanos y viene el trabajo importante en una cultura organizacional.
Mira, hoy premiamos a los 100 mejores líderes de recursos humanos y este grupo de empresas y este grupo de líderes, si hablábamos del 17% de rotación voluntaria en México, este grupo tuvo solamente un 3%, ¿no? Mira. Sí, claro, entonces hacen un enfoque directamente en el colaborador, con un liderazgo mucho más empático, mucho más humano, y permitiendo principalmente la confianza dentro de las organizaciones, y cambian la dinámica de la cultura, transformando la organización en ser una organización mucho más humana, pero también mucho más innovadora y mucho más productiva. Entonces hay muchos factores que obviamente ahora están pues impactando las culturas laborales en el mundo, pero sobre todo, ¿sabes qué? Es mucho tema de cómo renovamos el liderazgo en un mundo donde hay una constante cambio y donde todo se está transformando muy rápido, y no nos queda más que acompañar a las organizaciones en este cambio y reconocer el trabajo que están haciendo estos 100 líderes. Alma Rosa, estamos platicando con Alma Rosa García, CEO de Great Place to Work en México. ¿Y cómo seguir en esa ruta? Yo sé que el aliciente de ser reconocido es muy importante para las organizaciones, pero ¿qué hay que hacer? ¿Se tiene que preparar de manera especial el líder en una oficina de recursos humanos y tiene que acompañar a su gente en una preparación especial? ¿Cómo podemos hacer esto que pues logremos lo que ustedes acaban de premiar? 3% de un promedio de 17 es un trecho importante. ¿Qué hacer, Alma Rosa? Pues mira, yo te diría que lo que hemos visto nosotros en el modelo de Great Place to Work, lo que impacta fundamentalmente a un líder es la confianza que genera en la organización y en su equipo. Mira, estos líderes los medimos. En Great Place to Work certificamos a una empresa como una gran empresa para trabajar cuando saca un índice de confianza, y esto es la evaluación que los propios colaboradores hacen de sus líderes y de la organización. Podemos certificar arriba del 70%. En la comunidad de Great Place to Work, las empresas que se lograron rankear como las mejores empresas en México tienen un índice de confianza del 88%, y estos líderes tienen 91%. Entonces yo te diría que yo empezaría por ahí. Transformar a un líder es permitir que se permee un ambiente de confianza en la organización. Al momento que existe confianza, se pueden dar nuevas ideas, se puede dar entrada a una diversidad en términos de diversidad e inclusión, se pueden dar muchos factores que van mejorando como de manera mágica la rentabilidad, la productividad, el compromiso de los colaboradores, etcétera. Entonces, nosotros trabajamos bajo un modelo de confianza y creo que ahí hay que empezar, cambiar la mentalidad de los líderes dentro de la organización en este factor humano, que no solamente ahora hay que estar enfocados en el factor humano, sino también con un nivel de confianza importante para que la organización pueda de alguna manera adaptarse y ser flexible en este entorno que pues está muy cambiante, y ahora hay que adaptarse y hacerlo rápidamente. Pues hoy sí pudimos establecer comunicación y lo celebro porque es muy importante lo que nos estás comentando. Alma Rosa García, CEO de Great Place to Work en México, y es fundamental que las empresas se acerquen a ustedes porque además viene todo, además de los reconocimientos y de lo que eso significa para la propia organización, vienen muchas cosas positivas en cuestiones de relaciones humanas, relaciones personales, relaciones profesionales, y sobre todo también en las empresas y en las organizaciones, se reditúa en mejor productividad o mayor productividad, y todo viene acompañando esa cadena o ese círculo virtuoso. Alma Rosa, muchas gracias por estos minutos. Correcto, Jaime, muchísimas gracias, y nos ponemos a sus órdenes en Great Place to Work México. Estamos en todas las redes sociales, en nuestra página de internet, y pues estamos a sus órdenes y felices de ayudar a transformar organizaciones, porque de verdad hace la diferencia no solo en rentabilidad, sino en los colaboradores mismos y en sus vidas. Por supuesto que sí, Alma Rosa García. Gracias, cuídate mucho. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto. Es CEO de Great Place to Work. Importante lo que dice. Polo Espejel, rápidamente, un minuto. Buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches. Fíjate que esta tarde se registró la explosión de un cilindro de tilo al interior de una empresa con razón social, Fábila México, que está localizada en la colonia San Francisco Chilpan, en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México, lo que provocó un incendio, Jaime, que consumió un área aproximada de 2,000 metros cuadrados,
donde se almacenaba nitrocelulosa, barniz y otros productos químicos. Al lugar acudieron elementos de los cuerpos de bomberos de Coacalco, Cuautitlán, Atizapán, de Naucalpan, Tlalnepantla, Nicolás Romero, para sofocar este incendio que afortunadamente solo, Jaime, dejó pérdidas materiales. Sí, y la columna de humo se veía desde varios kilómetros o puntos del Valle de México. Muy impresionante, querido Polo. Gracias, descansa. Buenas noches. Igualmente, buenas noches, Jaime. Vamos a la pausa, las 8:35, regreso. Pasamos las 8:38, es el tiempo del centro del país. Un privilegio poder estar nuevamente con ustedes en el espacio del doctor Leonardo Curcio. Ya está con nosotros Andrea Domínguez, ella es médico cirujano con posgrado en salud pública y epidemiología en el Instituto Karolinska. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Espero que todos por allá estén muy bien. Igualmente saludos al doctor Curcio. Y pues esta noche, Jaime, me gustaría platicarles sobre un poquito del análisis y comentarios de el informe técnico que arrojaron respecto a la viruela símica en nuestro país. Y es que Antier se publicó este informe técnico de este virus, la viruela símica que atañe a nuestro país, pero también que recordemos que es una zoonosis que es endémico en África Central y Occidental y que ha llamado la atención porque ha salido de estos países y ahorita está afectando a otras partes del mundo y nuestro país no es la excepción, dando el primer caso el pasado 27 de mayo. Y bueno, hasta ahorita, de acuerdo a estas cifras, estamos teniendo 1,146 casos que cumplen con la definición operacional de caso probable. ¿Qué es una definición operacional de caso probable? Pues es cualquier persona, en el caso de la viruela símica, cualquier persona de cualquier edad que tenga una erupción cutánea, tanto en las mucosas, y que se acompañe de alguno de los siguientes síntomas como dolor de cabeza, fiebre, inflamación de los ganglios, dolor corporal, dolor en la espalda, y que además haya tenido el registro de una exposición a un caso confirmado de viruela símica o el antecedente de viaje a alguna de estas zonas endémicas. De estos 1,146 casos que se informan como casos con definición operativa de caso probable, 504 han sido confirmados por PCR en las lesiones de estas personas y solo una persona está reportada con defunción. Esta persona seguramente te habrás enterado, es una persona que tiene el antecedente de tener VIH, adquirió una neumonía y lamentablemente falleció de un choque séptico, además de que tenía viruela símica. En nuestro país, hasta el momento, hay 25 estados que están siendo afectados. Los mayormente afectados son, por supuesto, la Ciudad de México, por su densidad poblacional no puede faltar, Jalisco, el Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. Y aquí llama la atención, Jaime, porque no solo son, como he dicho, por densidad poblacional, estos estados los que están siendo más afectados, sino también llama la atención porque son los que mayor conectividad aérea tienen. Recordemos el Quintana Roo tiene el segundo aeropuerto con mejor conectividad en nuestro país, después de la Ciudad de México. Entonces llama mucho la atención esto porque recordemos cómo se empiezan a dispersar las enfermedades de este tipo, sobre todo cuando hay un vector. Entonces, doctora, ¿qué le está moviendo? La movilidad de las personas, el contacto con la gente, 97% de los casos reportados son en varones, pero aquí hay otra cosa que me llama mucho la atención y es en donde quiero, sobre todo, dar mucho énfasis en mi comentario. De las personas que están siendo afectadas, la mayoría son hombres, como he dicho, entre 30 y 39 años. Pero estamos hablando de que, al menos en nuestro país, hay 5 casos en menores de 20 años y 2 de esos 5 casos son en menores, uno tiene 3 y el otro tiene 9 años. Estamos hablando de niños que han estado en contacto con lesiones de manera física, en contacto físico con las lesiones. Recordemos que se puede transmitir por contacto directo, inclusive por dispersión de algunas gotículas, por transmisión sexual también. Y aquí es en donde vale la pena destacar que pues sabemos que no hay tratamiento ni vacunación, pero ¿dónde están los programas de prevención a la salud? Porque te metes a los portales de la Secretaría de Salud, que son
muy amables y muy amigables, pero no son lo suficiente para sensibilizar a todas nuestras comunidades, sobre todo las más remotas, que pueden estar en peligro de ser contagiadas con este virus de viruela símica, que insisto, no es letal, no tiene la letalidad que alcanza, pero pues los casos se siguen sumando, Jaime. Y van exponencialmente a la alza. ¿Qué pasa en el mundo, doctora? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? La hemos visto también alertando sobre esta enfermedad, el tratamiento que se le ha dado. Estados Unidos, incluso en algunas ciudades, no a nivel nacional, pero sí, al menos algunos estados o ciudades han emitido alertas por lo que ha ocurrido. Sí, y también hay una cosa que es importante, y aprovecho también el espacio para, siempre he dicho que hacemos un poco de salud pública en este medio y hay que aprovecharlo así. La vacuna de la viruela, como la conocemos, la enfermedad que se erradicó desde los años 70, existe y está en algunos países disponible. Uno de ellos es Estados Unidos, y están haciendo unas campañas de revacunación, sobre todo en estos grupos de varones homosexuales, para vacunarlos, porque per se una vacuna contra la viruela símica no existe. Lo que se está usando es una reacción cruzada y el beneficio de una inmunidad cruzada que hay de la vacuna de viruela que conocemos. Claro, como antecedente. Entonces, el esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos es aprovechar y ocupar estos grupos de riesgo, insisto, sobre todo hombres homosexuales, que por el grupo de riesgo en el que se maneja, hacer campañas de vacunación, y se ha alcanzado, pero no ha sido suficiente tampoco el abasto. Y con esto me quiero ligar, si me permites, Jaime, si tenemos un poquito de tiempo. Quiero ligar este tema con algo que también nos atañe y muchísimo, y es algo que realmente es preocupante, es la crisis que tenemos de vacunación, sobre todo infantil, en nuestro país. De acuerdo a datos del INEGI que estuve revisando, desde hace 4 años los volúmenes de producción de vacunas de nuestro país se encuentran en su nivel histórico más bajo. Estamos hablando de que en 2022, en el primer semestre de este año, hubo 1.2 millones de unidades reportadas, pero en el mismo primer trimestre de 2021 solo 342,000, y en el año anterior hubo un poco más de 602,000, y así sucesivamente. Este desabasto, por supuesto, ha llevado a muchos padres de familia a buscar un esquema de vacunación completo para sus hijos por cielo, mar y tierra. Y estamos hablando de enfermedades que son prevenibles y que, si no se vacunan y el niño las adquiere, son causa de mortalidad infantil. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se le atribuye a una deficiencia, sobre todo en los laboratorios de biológicos y reactivos de México, que es una empresa estatal que se encarga de distribuir esto de Birmex, y que no ha cumplido con los estándares ni se ha cumplido con los estándares de licitación. Y ha sido, muy deficiente. Sí. Perdón. Adelante. En entregar estos biológicos. Entonces, ¿cuáles son las vacunas que se ven? Sí, doctora. No, tranquila. Recupérese. Luego llega a suceder, y es horrible que uno luego no alcance a esta situación de estar platicando. Es muy común, luego nos llega a suceder cuando se nos va, que nos decimos, ay, es que se me fue chueca tantito la saliva, y es bien desesperante. Doctora, listo. Jaime, bueno, pues básicamente esta empresa, que es la encargada de distribuir los biológicos, pues está siendo realmente criticada, supervisada, pero también es la causante de que no haya esta distribución. Entonces, ¿qué hacemos los mexicanos? Porque ¿qué va a suceder? Es la única empresa que está avalada para hacer esta distribución. ¿Por qué no se abre más la licitación a otras empresas? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Y es un motivo para explorar, porque realmente los niños estamos atentando contra la seguridad sanitaria de los niños, y eso... Y lo que puede venir a futuro, doctora, es muy serio. Ya lo decían en Salud, esta encuesta que se dio a conocer hace algunas semanas, pues el rezago importante que hay en este tema, doctora. Así es, y vuelvo al punto, son enfermedades prevenibles con la vacunación. Exacto. No tenemos vacunas, tenemos un alto riesgo de mortalidad infantil en los próximos 5 a 10 años. Entonces, pues es una llamada de atención, porque solo 3 de cada 10 niños, de acuerdo a la encuesta en salud del año pasado, solo 3 de cada 10 niños
lograron cumplir un esquema de menores de 5 años, lograron cumplir un esquema de vacunación completo. Y solo 1 de cada 3 de esos niños tuvieron al menos 4 de las 7 vacunas esenciales en los menores de 5 años de edad. Es gravísimo el problema, Jaime. Muy delicado. Delicado, doctora Andrea Domínguez, médico cirujano con posgrado en salud pública y epidemiología en el Instituto Karolinska. Doctora, gracias. Descanse, cuídese mucho. Muy buenas noches. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Fundamental, lo que pone sobre la mesa la doctora. No hay que perderlo de vista. Y otra cosa triste, lamentable y en la cual debemos levantar la voz. Una de las madres buscadoras fue localizada muerta. Hay mucha incertidumbre de lo que ocurrió. Felicitos Trujillo. Vamos a Sinaloa. Ella buscaba a su hijo desaparecido en el 2019. Buenas noches. Es correcto, Jaime. Muy buenas noches. Justo en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Rosario Lilian Rodríguez Barraza, de 44 años de edad, una conocida integrante del grupo de madres rastreadoras, fue levantada y asesinada. De acuerdo con los datos obtenidos, Rosario Lilian fue privada de su libertad por un grupo de sujetos armados a bordo de una camioneta Suburban la noche del martes, cuando había salido de una misa, precisamente pues para conmemorar a las víctimas de desapariciones forzadas, a la propia misa, dice, de su hijo. Esto fue en el municipio de La Cruz de Lota. Casi 4 horas después, su cuerpo sin vida fue localizado en una colonia cercana, junto a las vías del ferrocarril. Rosario Lilian había sufrido la desaparición de su hijo Fernando, como lo comentas, en octubre de 2019, fecha en la cual se integró al grupo de rastreadoras Corazones Sin Justicia, y de manera constante había denunciado que había sido víctima precisamente de los responsables de la desaparición de su hijo. La amenazaban para que la dejara de buscarlo, que incluso le rociaron su casa con gasolina en una ocasión, que le habían robado un carro. También que ya estaba detenido uno de los presuntos responsables, y la Fiscalía en la zona sur de Sinaloa pues no había hecho nada, y justo hace 2 semanas que dejó un testimonio en video precisamente en donde decía que estaba buscando solamente el cuerpo de su hijo. Vamos a escucharlo. Es Rosario Lilian Rodríguez Barraza. Mi hijo está desaparecido, se llama Fernando Abisaí Ramírez Rodríguez. Desapareció el 16 de octubre del 2019 en la Cruz de Lota, por la avenida Sur 16 y 5 de febrero. Desde entonces no sé de su paradero. Lo he buscado de día y de noche y pues nada más nada. Lo único que sé fue que se lo llevaron unos hombres armados en un carro blanco. Vine y puse denuncia a Fiscalía Mazatlán y pues no más nada. Traje videos, traje testigos y pues hasta la fecha pues no me han resuelto nada. Pues comentan que es prioridad precisamente para la Fiscalía de Sinaloa pues resolver el crimen de Lilian, la cual pues fue lamentablemente asesinada a golpes y posteriormente le pasaron con la camioneta por encima. Es hoy también una situación trágica, y los colectivos de rastreadoras, que son muy comunes acá en nuestro estado, pues la gran cantidad de personas desaparecidas, hoy levantaron la voz para exigir a las autoridades de justicia, por ahora también por el crimen de Lilian, y también que busquen el cuerpo de su hijo desaparecido desde el 2019. Es el reporte. No, qué pena, qué pena. Felicitos, gracias. Cuídate, buenas noches. Muy buenas noches. Hasta pronto. Ya en la recta final es miércoles de Comexi y hoy nos convoca a esta charla Mikhail Gorbachev. Ayer platicábamos muy rápido del legado de la perestroika, de quién fue y qué significa para la historia del mundo moderno. Mikhail Gorbachev. Está con nosotros Horacio Saavedra, miembro de Comexi. Horacio, qué gusto saludarte. ¿Qué reflexión harías sobre Mikhail Gorbachev? Sí, muy buenas noches, Jaime. Saludos a tu audiencia y en este espacio de nuestro amigo Leonardo Curcio. Gracias. Sí, definitivamente tenemos que reflexionar la importancia de este último mandatario soviético. ¿Quién fue Mikhail Gorbachev? ¿Por qué lo felicita el presidente Biden? Lo felicita, por supuesto, el presidente Putin. Angela Merkel lo recuerda personalmente. Vemos a los líderes británicos. En todo el mundo hay un gran recuerdo de Gorbachev. Era un pionero, fue un gran diplomático, premio Nobel de la Paz, un reformador, pero sobre todo su gran legado
se le recuerda como el gran reformador adentro de Rusia, y por otro lado, en ese momento la Unión Soviética, pero sobre todo por ser quien acabó junto con los presidentes de Estados Unidos, con George Bush padre y también con Ronald Reagan, con la Guerra Fría de forma pacífica. Hay quienes incluso dicen que él evitó una tercera guerra mundial. Es un ejemplo definitivamente para los occidentales, un héroe para los alemanes por participar en la integración, en la reunificación de Alemania, que recordemos que estaba dividida, para los que son muy jóvenes, todavía dividida en los años 80. Ahora, en contraste, un traidor comprendido en Rusia, ¿no, Horacio? Así es. Por lo que significó perder todo lo que traidor tenía. para las rusas, incluso para los que todavía creían que el socialismo era un paradigma, ¿no? Uh-huh. Interesante. Y el mundo cambió a raíz de lo que él implementó en Rusia y fue llevando al mundo hacia otro lado y también destensando o quitándole tensión y presión a esta relación y a la Guerra Fría y todo lo que ocurrió alrededor de ello. Sí, y además recordemos cómo eran los 80, ¿no? Era un mundo dividido en dos paradigmas, un paradigma que ya estaba muy acabado, que era el soviético socialista, pero por otro lado, estas ideas, esta forma que tenía el socialismo soviético, no solo en la entonces sur, sino en otros países que seguían ese modelo, es que se criticaba ya mucho a los dictadores, ¿no? Se criticaba el poder concentrado en un solo hombre, lo que nos hace reflexionar, ¿no? Que si estamos ahora quizá volviendo otra vez a esos modelos o a ese tipo de gobiernos totalitarios. Se criticaba controlar la prensa, por ejemplo, se criticaba un partido único, se criticaba que las empresas estatales solo perdían dinero, que los militares controlaran las empresas, se criticaba que la clase media no crecía y que había muros, ¿no?, que dividían a los países, como en este momento era el muro de Berlín. Entonces nos hace reflexionar mucho en el trabajo de Gorbachov, quien a través de reformas y de ideas de innovación y también de pensar en una tercera vía, una tercera forma, no solo en capitalismo y socialismo, sino que había otras maneras y que los humanos somos capaces de pensar en más de dos mundos, ¿no? Sí. Pues Horacio, gracias por esta reflexión muy importante. La pérdida y lo que sucedió ayer a los 91 años. Dejó de existir Mikhail Gorbachov. Horacio Saavedra, además, miembro de Comexi, muchas gracias por estos minutos. Cuídate mucho, descansa. Igualmente. Hasta pronto. Y así nos vamos. Llegamos al final de el espacio del doctor Leonardo Curcio. Muy pendiente, sigue la votación en el Senado de la República. Quédense con Fórmula Financiera. Seguramente van a tener todos los detalles. Mañana nosotros, la crónica de lo que ocurrió en el Senado de la República. Ya jueves, ya septiembre, ¿eh? Gracias. Nos vemos y nos escuchamos mañana.